Hoy vamos a ir, uy, ¿qué pasó? Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es la teorías del aprendizaje y cómo es que vamos a aplicar estas teorías dentro del aula. ¿Listo? Entonces nos ubicamos por favor en la segunda página del módulo, donde inicia teorías del desarrollo cognitivo. Sí, muy bien. Los objetivos de esta sesión van a estar enmarcados en el que podamos comprender las teorías, las principales teorías que ya un poquito conversamos de ellas en las clases en la clase anterior, pero lo que esperamos para hoy es que podamos conocer estas teorías y sobre todo relacionarlas, relacionarlas con el trabajo que hacemos dentro del aula. Entonces, vamos viendo ahorita cuáles son estas teorías del desarrollo cognitivo en la siguiente página, por favor. Muy bien. Ustedes están observando aquí a nueve teóricos, 2, 4, 6, 8, 9 teóricos que propusieron las teorías del desarrollo cognitivo y sobre todo del constructivismo, en las cuales también tiene base las enseñanzas de lo que son los fundamentos de la teoría cognitiva. La teoría cognitiva nace en contrapropuesta a la corriente conductista, que fue mucho antes del cognitivismo. ¿Ok? El conductismo se enfocaba en lo que eran los estímulos, respuestas, ¿no? Se hablaba mucho del condicionamiento clásico y el operante, y como para los estructuralistas o para los fundamentalistas, para los constructivistas, no se tomaban, perdón, los conductistas no tomaban en cuenta los procesos internos de la persona, sobre todo no se observaba eso o no se tomaba en cuenta para relacionarlo con el aprendizaje. Entonces, basados en la metáfora de que la el aprendizaje o el procesamiento de información de las personas es como el de las computadoras, ¿no? Como si la mente, el procesamiento de información de las personas y de las computadoras fuera igual. Entonces, en eso se basa la propuesta del cognitivismo. Cuando se cambia esta perspectiva, se abre parte a lo que es la psicología educativa para también mirar los procesos como memoria, la atención, la inteligencia, la concentración. Entonces, en esta posición de lo que son las corrientes cognitivas, se empieza a tomar en cuenta los procesos internos de las personas, como también el entorno ambiental, ¿ok? O el entorno en el que va creciendo el individuo. Como sabemos, el aprendizaje no solamente se va a dar en los años o en las épocas escolares, sino se van a dar desde que nosotros empezamos a vivir hasta el último de nuestros días. Especialmente Piaget, en la siguiente lámina, por favor. Siguiente página, por favor, Berna. Muy bien, gracias. Aquí vamos a observar la propuesta, ¿no? La síntesis de la propuesta de Piaget. Piaget divide el crecimiento de las personas en 4 etapas, que son etapas muy importantes, que es la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y las operaciones formales. La primera, que es la sensoriomotriz, que empieza desde los 0 meses hasta los 2 años. Aquí hay un factor súper importante en los que Piaget enfoca los fundamentos de su teoría diciendo, ¿no? Todo el desarrollo del niño se va a dar mediante la percepción o mediante el uso de los sentidos, ¿ya? Entonces, todo el aprendizaje, el desarrollo y el crecimiento es a través
de los estímulos que van a recibir las personas en esa etapa para poder desarrollar, por ejemplo, la memoria, desarrollar la atención, desarrollar la concentración y sobre todo que el individuo vaya teniendo entendimiento de cómo funciona el mundo afuera, ¿no? Su entorno. En esta etapa, lo que caracteriza a los niños en esta edad es que empiezan a descubrir el mundo a través de su cuerpo, ¿no? A través de los sentidos. Por eso es la etapa sensorial motriz, porque es primero, en los primeros meses a través de las sensaciones, pero una vez que el niño empieza a caminar, que se genera la autonomía, el niño empieza a recibir información de su entorno por la autoexploración. ¿Listo? Entonces, este concepto vamos a tenerlo en cuenta en el ámbito escolar porque nos permite diseñar programas, por ejemplo, de estimulación temprana, ¿no? Nos permite entender cómo funcionan las teorías del apego para poder entender cómo se va a ir generando la independencia y el crecimiento de los niños en esta primera etapa. Luego de los 2 años hasta los 7 viene la fase o la etapa preoperacional. Aquí hay un marcado egocentrismo en los niños. Aparece el juego simbólico, o sea, pueden estar en el mismo ambiente los niños y jugar, pero no juegan entre ellos, ¿no? Justamente por este marcado egocentrismo. Pero eso no implica que los niños no puedan aprender a jugar con otros. Entonces, es importante que en esta fase, dentro del primer año de vida del infante, empecemos a enseñarles, ¿no? A tolerar, se les enseña a intercambiar juguetes, a ceder sin llegar a la explosión o a los gritos o al llanto. Entonces, esta etapa es súper importante porque va a surgir, como les comentaba, el juego simbólico. Entonces, en estos 2 primeros años también se empieza a notar el desarrollo del lenguaje en el niño, ¿no? El niño que empieza a utilizar, por ejemplo, el lenguaje con el uso de 2 palabras, 2, 3 palabras, ¿no? Pero en el uso de este lenguaje muchas veces notamos que omite algunas palabras de conexión, ¿no? Por ejemplo, dice jugar parque, ¿no? O pelota, dame. Entonces, no es dame la pelota, sino pelota, dame. Entonces, en esta etapa es importante que nosotros notemos cómo va evolucionando el lenguaje. A veces, en la etapa preoperacional, en los primeros años, 2, 3 y 4 años, se nota un retraso, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Un retraso del incremento de vocabulario. Eso debe ser señal de alerta, porque el niño no está evolucionando correctamente. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta estos conceptos dentro del aula? Porque podemos utilizar la estimulación temprana o podemos utilizar recursos que estén dirigidos al juego simbólico, a los cuentos, ¿no? A establecer rutinas, a ir adentrando al niño a la conducta prosocial o a la conducta social. A partir de los 7 años hasta los 11, encontramos, según la teoría de Piaget, la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa, el niño ya se vuelve mucho más lógico. Hay un cambio aquí bien notorio, es que los niños en esta edad empiezan a cambiar la forma en cómo se comunican con los demás. Durante los primeros años, el lenguaje es bastante fantasioso, pero a partir de los 7 años ya se vuelve un poco más lógico. Entonces, allí vamos a notar cuando cuenta cosas, cuando sigue la hilación en la narrativa, cuando logra describir lo que está viviendo, ya deja un poco de lado lo fantasioso, ¿no? Lo imaginativo y se sienta ya no solo imaginativo, sino en esta parte vuelve a ser o se va desarrollando la lógica, la creatividad está más relacionada con la lógica, aparecen los conceptos de clasificación, logra entender el niño lo que es la clasificación y esto le permite que el niño, por ejemplo, tenga capacidad o desarrolle la capacidad de resolver problemas simples, por ejemplo, ¿no?
sumas, operaciones básicas, sumas, restas, que empiece a dar solución a situaciones cotidianas también. Y a partir de los 11 años en adelante, a esa etapa Piaget la nombra la etapa de las operaciones formales. Si nos damos cuenta, a partir de los 11 años en adelante ya entramos en otra etapa también del desarrollo evolutivo, que es la adolescencia, ¿cierto? Entonces, aquí en esta etapa se van a notar patrones del comportamiento, por ejemplo, que el niño empieza a debatir, empieza a reformular ideas, creencias, ya no es que asume de la creencia de otro, sino que va fomentando su pensamiento crítico y va creando su propio, digamos así, su propio pensamiento, ideología y filosofía, ¿ya? Aquí aparece algo muy importante en esta etapa que no lo menciona Piaget, pero sí, por ejemplo, nos lo menciona Kohlberg, que habla acerca, ¿no?, del desarrollo de la moralidad en esta etapa. Entonces, ay, perdón, se me bloqueó la pantallita. Ya está. Entonces, vamos a notar, ¿no?, que aquí, por ejemplo, podemos utilizar estos conceptos en las clases para poder realizar más actividades de debate, ¿no? Que se pueda hacer análisis, por ejemplo. Entonces, vamos a notar aquí un alto desarrollo, un alto impacto en lo que es el uso de la capacidad de pensamiento crítico. Muy bien, pasamos hasta aquí. ¿Preguntas? Si no, para pasar a la siguiente teoría. ¿Preguntas, preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Pasamos a la siguiente hoja, por favor. Aquí vamos a encontrar la teoría de Lev Vygotsky, que es la teoría sociocultural. En esta teoría, Vygotsky nos habla mucho acerca de cómo es que el desarrollo personal, el desarrollo cognitivo, eso que hemos visto de los conceptos de Piaget, cómo es que con lo social se va a fortalecer ese aprendizaje individual, ¿ya? Vygotsky nos menciona dos conceptos importantes, uno que es el andamiaje y otro que es la zona de desarrollo próximo. Pongámosle así, tenemos un niño de, por ejemplo, 5 años y el niño está mostrando curiosidad por la lectura, ¿no? Pregunta cómo se escribe tal palabra o de repente encuentra un texto, identifica vocales, identifica consonantes, ¿no? Dice, esta es la L, esta es la I, esta es la B, esta es la A, ¿no? Esta es la T. Entonces va identificando. Eso significa que está mostrando propia curiosidad para poder entender a través de símbolos el lenguaje, ¿no? Entonces, un adulto va a orientar a este niño a fortalecer esas capacidades para que se pueda generar, por ejemplo, la lectura. A ese trabajo que hace el adulto y con el niño, a ese espacio, a esa brecha entre donde está el niño y a dónde puede llegar, que es a lograr la lectura, Vygotsky le llama la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo no es nada más que el umbral que hay entre la capacidad actual del niño y la capacidad futura del mismo, ¿ya? Y la capacidad futura del niño. Para esto hace uso del recurso del andamiaje, que es un adulto o de repente una persona de la propiedad que tenga un poco más de competencias desarrolladas, pueda proporcionar el apoyo para que, para que la persona, el individuo, pueda alcanzar ese nivel que quiere o el nivel que puede. Supongamos, ustedes, ¿no?, están estudiando esta carrera, supongamos, y necesitan apoyo para poder entender de repente algún tema que les está resultando difícil o que les está costando. Entonces, buscan una persona
que les pueda orientar en ese tema, enseñar en ese tema para poder adquirir el conocimiento. Eso se llama andamiaje, ¿ya? El andamiaje. En la teoría de Vygotsky, él nos habla mucho acerca de estos instrumentos culturales, como también, perdón, instrumentos psicológicos como herramientas culturales que tienen que ver con la lectura, las capacidades físicas o herramientas físicas, la escritura, ¿ya? Cómo se ha entendido la lógica o matemática y cómo esto va a influir en la forma en que las personas piensan y también la forma en cómo resuelven problemas. Para Vygotsky, el lenguaje tiene un papel fundamental en este proceso porque permite que se pueda dar la comunicación, la socialización y la transferencia, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, cuando un niño no sabe comunicarse, entonces tiene dificultades en el lenguaje, el niño difícilmente se puede acoplar a grupos, ¿no? No se le entiende, necesitamos de repente de otro niño para que nos expresen lo que éste quiere decir. Entonces, un recurso importante dentro del desarrollo de la interacción social es el lenguaje, es que el niño pueda hablar en el mismo símbolo, usando los mismos códigos para poder comunicarse con los demás, ¿ya? Y sobre todo porque de esta forma también se internaliza la cultura. Vygotsky nos regala este concepto súper importante que dice el juego es una herramienta muy importante para que los niños practiquen estas situaciones que de repente aprenden en la escuela o situaciones que aprenden en casa, al ellos hacer como juego de roles o utilizar el juego simbólico dentro de su desarrollo, les permite que ellos puedan poner en práctica esto que ellos entendieron dentro de la interacción, ¿no? Y que puedan replicarla en su juego y nosotros podamos entender cómo ellos lo entienden. Algo así como yo le enseño algo, in- valores, cómo resolver problemas o cómo ir desarrollando habilidades, yo le enseño y el niño mediante el juego puede demostrar que lo ha aprendido, ¿no? Pero yo no necesito preguntarle, a ver, juega de esta forma para ver si aprendiste, sino que de lo que él conceptualizó, de lo que él entendió, él lo representa a través del juego. Y esos son los apartes de Vygotsky. De hecho, en la educación se utiliza mucho los fundamentos y los aportes de la teoría sociocultural, ya que esta nos permite que no solamente desarrollemos habilidades académicas o cognitivas, sino que también estas estén orientadas, por ejemplo, al desarrollo de habilidades o de habilidades blandas o de estas soft skills que les dicen, ¿no? Que son herramientas propias de la persona. O sea, no es que todos los van a tener las mismas herramientas desarrolladas, sino que son innatas, son autónomas, son propias de ti y que van a lograr hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, es importante utilizar estos conceptos para que dentro del aula yo pueda ir diseñando algunas estrategias que me permitan utilizar estos recursos de alumnos, por ejemplo, que tienen un poco más de destrezas en el andamiaje. O, por ejemplo, cuando quiero armar grupos, yo también pueda seleccionar quiénes van a beneficiar a las otras personas en los grupos. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver ahorita la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Muy bien. ¿Avanzamos? Exacto. Muchas gracias. Espérenme un ratito, por favor. Bien, ahora vamos a ver la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Em, los conceptos que Brunner aporta son tomados mucho por ejemplo, Ausubel, ¿ya? En los que dice, si a las personas, ¿no? Si a las personas aprenden a través de la curiosidad, ¿ya? Aprenden a través de, ay, perdón,
ya aprenden a través de la exposición, es decir, de la práctica, de hacer o de experimentar ellos mismos las actividades. Estas experiencias van a ser mucho más provechosas que si la experiencia es explicada o contada al niño o a la persona. ¿Ya? Entonces, Brunner nos habla acerca de este aprendizaje por descubrimiento y sugiere que las actividades que son en las que el niño, en la que la persona es expuesta, es a través de la exposición directa, ¿no? A través de la interacción o la acción. Brunner le llama en acción y dice, esto es mucho más significativo para el estudiante. Quiero mirar. Entonces, después de la inacción, nos explica el icono. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Estamos allí. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí se le escucha, docente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, luego de esto, él explica esta representación en el concepto de icono. ¿Qué tiene que ver esto del icono? Y es cómo tú experimentas la situación y cómo tú la representas en tus procesos, en tus esquemas mentales, ¿no? Es decir, algo así como cómo la guardas, cómo la registras en la memoria esta experiencia. Y luego de cómo la registras es lo simbólico, cómo la cuentas. Les explico con un ejemplo estos conceptos. Supongamos, yo les quiero hablar a los chicos acerca de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, acá en Trujillo hay un bosque que se llama el Bosque de los Sentidos, en los que los niños van a este bosque desde que entran, experimentan, o el Bosque de las Sensaciones me parece que es, ¿no? Entonces van experimentando, por ejemplo, olores de los árboles, ¿no? Tienen oportunidad de poder tocar algunos animales, peces, ¿no? Meter sus piecitos o manitos en las peceras, poder tener contacto con la naturaleza y a través de esta exposición ellos van reconociendo cuáles son las sensaciones que van percibiendo, ¿no? A raíz de estos estímulos. Luego de eso, los chicos dibujan de su experiencia, ¿no? Cómo la vivieron. Pero ese dibujar implica que yo ya representé, o sea, yo ya dije, sentidos, experiencia, ya lo representé con alguna imagen, como que se asoció. Y luego viene la parte de lo simbólico, que es cómo lo cuento, ¿no? Cómo cuento esa experiencia, cómo la viví, qué es lo que aprendí de repente de esa experiencia. Entonces, Brunner nos habla acerca de eso, de cómo el aprendizaje por descubrimiento es más enriquecedor que el aprendizaje el que yo pueda distribuir o enseñar. Pero si hay aprendizaje por descubrimiento o autoaprendizaje y hay la parte del reforzamiento, la información o el aprendizaje que se va a hacer mucho más fuerte, ¿ya? Entonces, es importante que expongamos a los estudiantes a estas actividades para que pueda generarle mucho más significancia. ¿Listo? Y esto tiene relación con la teoría de Auswell, que la vamos a ver ahorita en esta laminita, por favor, siguiente página, en la que Auswell nos habla acerca de esto, de lo significativo, ¿ya? Em, cierto tiempo, cierta época en las escuelas, nos exigían mucho el memorizar, ¿no? Recuerdo antes, por ejemplo, como en los 70 por allí, papá siempre contaba, decía, no, nosotros tenemos que memorizarnos los textos, de escribir tal cual, porque si no lo hacías, los maestros no calificaban o te ponían desaprobatoria la nota. Para estas fechas, ¿no? Es muy poco lo que te exijan que memorices los textos o que los escribas al pie de la letra. Mucho más se pide el cómo interpretas, el cómo entiendes la información. Y esto tiene que ver con la significancia, ¿no? Tiene que ver también con cómo yo lo relaciono o lo entiendo. Cuando cuando Auswell nos habla de esta teoría, nos dice que el aprendizaje significativo es una forma de aprender lo que conecta, ¿no?
de aprender en la que una persona conecta lo que ya sabe con lo nuevo que está aprendiendo. Es algo así como actualizar la información, ¿no? La actualizas y mejoras la información que tienes. Entonces, va a funcionar el aprendizaje significativo siempre y cuando el alumno pueda afianzar lo que ya sabe. ¿Ok? Afianza lo que ya sabe. Entonces, bajo esta premisa, el aprendizaje significativo va a ser más beneficioso porque nos va a permitir entender y relacionar, porque lo vamos a recordar por mucho más tiempo y sobre todo porque se puede utilizar en varios contextos, o sea, no solamente en las actividades académicas, sino que cuando te causa mucho más impacto es cuanto más lo vas a recordar, ¿no? Es por eso que muchos de nosotros nos acordamos de fechas de cumpleaños, nos acordamos de eventos importantes porque marcó, porque tuvo significancia y sobre todo porque esto se relacionó con la parte emocional también. Entonces, esto es el concepto que nos habla Auswell, ¿no? Aquí les ponía un ejemplo que dice, imagina que un niño sabe que la semilla se va a convertir en planta y en la clase les explicamos cómo es que se produce este proceso de germinación, ¿no? Entonces, el niño va a relacionar esto que él sabía de, necesita agua para crecer, pero lo va a relacionar con lo que le vamos a explicar ahora y va a actualizar la información diciendo, no solamente necesita agua, necesita la humedad exacta, necesita el tipo de suelo exacto para que la semilla pueda germinar y sobre todo lograrse. Y eso es el aprendizaje significativo. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien entonces? Perfecto. Vamos a ir rapidito con esta teoría en la siguiente lámina, por favor. Me parece que es la de inteligencias múltiples. ¿Sí? Bien. Gardner nos habla de las inteligencias múltiples como esta teoría que permite mirar a la persona o mirar al estudiante con una visión mucho más humanista. No es solamente lo cognitivo, no es solamente lo conductual, sino también eso que hace diferentes a unos de otros. Gardner lo propone como que es una mezcla de dones, ¿no? O mezcla de inteligencias que van a marcar la diferencia entre uno y otra persona. ¿Listo? Entonces, cada individualidad o cada característica que resalta en la persona hace que sea una combinación única, ¿ya? Y distinta de las otras inteligencias. Entonces, podemos encontrar niños que sobresalgan, por ejemplo, en la inteligencia intrínseca, ¿no? O inteligencia interpersonal. Y podemos encontrar a niños o estudiantes que destaquen, por ejemplo, en la inteligencia musical o inteligencia naturalista o de repente en la inteligencia lógica, ¿no? Lógica matemático. Entonces, todas estas combinaciones van a diferenciarnos entre un y otro estudiante y sobre todo, esto va a permitirnos, o el entender este concepto, nos va a permitir que dentro del aula nosotros podamos diversificar la enseñanza, ¿ok? Y validar que no todos los estudiantes van a aprender de la misma manera. La mirada o la teoría de Gardner, que más o menos sale la teoría en el 1983, si no me equivoco, y esta teoría marca un antes y un después en cómo se entiende el proceso de enseñanza en las escuelas, ¿no? Antes era memorístico, muy ligado a las matemáticas, a las ciencias, y después de esta teoría es como se abren muchas más posibilidades para entender que no solamente se puede llamar inteligente a la persona que sea buena en matemáticas o en ciencias o en letras, ¿no? Sino que tenemos una configuración única que nos va a permitir destacar unos de otros. Ahora, ¿de qué depende mucho el que estas características permitan que nosotros
nos convirtamos o que ese potencial se pueda utilizar. Depende mucho del factor ambiental y del factor cultural. Entonces, ¿no? Si es que yo noto que mi niño, por ejemplo, tiene más inclinación a dotes artísticos, a la música, a las artes, al baile de repente, entonces yo no le voy a exigir que deje de lado eso que le gusta y que le apasiona y para lo que es bueno, para que sea un matemático. ¿Cierto? Entonces depende mucho del prospecto que se pueda tener y sobre todo del entorno que va a validar o va a potenciar esas características que le son favorables al niño o va a buscar desarrollar otras. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Por favor, Berna, ubícate en la página 9. Vamos a ver el desarrollo socioemocional. Página 9, siguiente. Ujú, muy bien. Vamos a trabajar ahorita lo que es el desarrollo socioemocional. Pregunto, para ustedes, ¿creen que es importante dentro de las aulas enseñar a los niños acerca de la identificación y regulación emocional? ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante hacerlo o solamente debemos dedicarnos a enseñar lo que son habilidades o desarrollar capacidades que estén relacionados al conocimiento nada más? Ujú, desde sí, ¿verdad? ¿Y por qué será importante? ¿Por qué será importante? Jeremy, preguntabas acerca de las inteligencias múltiples. Sí, de hecho, la teoría de Gardner tiene muchos detractores, ¿no? Gardner se defiende diciendo que es una teoría de mirada mucho más humanista, que sí no tiene forma de poder, de sustentarla científicamente, pero que es una mirada más humanista, ¿no? No está probada científicamente. Ustedes saben que para que una teoría se considere como tal, debe tener un fundamento científico, ¿no? Debe generalizarse, debe cumplir ciertas características. Y pues la teoría fue lanzada antes de hacer la parte estadística o las pruebas. Entonces, algunas sí la siguen utilizando, pero sobre todo por este concepto o por esta mirada, como les digo, más humanista. ¿Ok? Más de mirar de que hay distintas características que van a ser diferentes a las demás personas y que no necesariamente se tiene que ser diestro en letras o en números, como les digo, para tener en cuenta a las demás personas y considerarlos. O sea, es como que la inteligencia no solamente está basada en lo académico, ¿ok? Es más, es más, ahora no solamente hablamos de inteligencia intelectual, sino también se aborda lo que es la inteligencia emocional. Por eso es que les comparto, dentro del módulo, les hablaba de lo que era el desarrollo socioemocional, ¿no? Que es súper importante de tomarlo en cuenta y de desarrollarlo dentro del aula. Entonces, ¿para qué va a ser importante que podamos nosotros contemplar el trabajar dentro del aula algunas actividades para poder ayudarle al estudiante a desarrollar esta parte socioemocional? Imagínense ustedes llegar al aula, encontrar a un niño que de repente no puede tolerar, espérame, que de repente el niño no puede tolerar la espera y que cuando alguna actividad no le sale, el niño, o que de repente el niño O que de repente el niño, cuando está intentando resolver una actividad, no lo logra y tira las cosas o rompe
o rompe hojas o de repente interrumpe el trabajo de sus demás compañeros. ¿Podrían ustedes trabajar en un aula donde la mayoría de niños tengan esas características? ¿Sí? ¿Podrían o creen que se haría un poco difícil? Claro, Eli, es importante, ¿sí? Les ayuda a regular y sobre todo ayuda a que ellos vayan desarrollando habilidades como trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, que también ellos vayan este, desarrollando la empatía, ¿no? Que es la identificación propia de cómo me siento para poder entender a mi interlocutor, a las personas que están en mi entorno. Sí, respondiendo lo que les comentaba, sí realmente se hace difícil manejar un aula, sí. Entonces, si es un niño, dos niños, puedes trabajar, pero si tienes tres, cuatro niños, entonces se hace más complicado el poder atender la necesidad. Por eso es importante que en esta etapa, y no solamente dentro de la escuela, sino que desde casa se vaya haciendo este trabajo de preparación para poder enseñarle al niño lo que es la parte del desarrollo socioemocional. Muchas veces en casa Muchas veces en casa no notamos estas dificultades porque se tiende a tolerar o a tratar de o se trata de minimizar de repente estos cambios de humor que pueda tener el niño, ¿no? Como que se consiente. Pero cuando ya viene esta parte del desarrollo social o de la interacción con otras personas, en donde se van evidenciando estas dificultades, ¿no? Hay otros niños que de repente se adaptan mejor al entorno o al juego social, pero estos niños que tienen estas dificultades no lo pueden hacer. Entonces, es allí donde se notan o se evidencian los problemas y es donde necesitamos trabajarlos con mayor detenimiento. Pero en las escuelas no es que su función, o sea, no es que allí tenga que arreglarse o allí tenga que intervenirse, sino que es allí donde lo notamos y de allí es donde tiene que derivarse para poder atender eso que no está desarrollando el niño. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué va a suceder cuando yo trabajo, ¿no? Cuando yo enseño y cuando yo desarrollo esta parte socioemocional? Miren, el que yo pueda identificar estas conductas inadaptativas o de repente disruptivas del aula va a permitir que yo pueda anticiparme a conductas problemáticas, por ejemplo, ¿no? em, Va a permitir también que el niño pueda aprender a relacionarse de manera mucho más saludable, ¿no? Recuerdo el caso de uno de mis niños en que perseguía, o sea, no se interrelacionaba con otros compañeritos dentro del aula y con el niño con el que compartía carpeta, con él solo se juntaba. Pero este niño, que era, digamos así, mucho más tolerable, le ayudaba, lo orientaba, pero cuando Pepito tenía una rabieta, descargaba con su compañero, no sé, con Jorgito, descargaba con él. Y ya había llegado un punto en el que Jorge ya no lo toleraba, o sea, ya él hacía sus berrinches y él más bien se alejaba, ¿no? Entonces, al percibir este rechazo de la única persona que era su apoyo o su contención dentro del aula, el niño empezó a manifestar conductas como por ejemplo de alejamiento, no quería ir al colegio, ¿no? Estaba en segundo grado de primaria, no quería ir a la escuela, lloraba, no hacía tareas, tenía muchas conductas de escape dentro del salón, entonces todo porque sentía que ya no era un lugar en el que era bienvenido. Y justo esto sucedía porque el niño cuando jugaba y no hacían caso, él proponía un juego y no hacía caso, sus demás compañeros no lo seguían en el juego, él los tiraba, les quitaba los juegos, quitaba la pelota o los tiraba en los juegos de resbaladora. Entonces ya lo habían dejado de lado, no querían jugar con él, ¿no? Entonces, las señales de alerta van a ser estas, ¿no? Cuando un niño no sigue consignas,
O de repente cuando no puede manejar esta frustración frente a errores, o de repente, mira, ahí te das un estimado en esa parte de abajo. Cuando no puede tolerar errores mínimos, ¿no? O cuando el niño, por ejemplo, empieza a decir, no, no lo voy a hacer, no me va a salir, ¿no? Me va a quedar mal, me van a jalar, o no doy, no puedo, ¿no? Entonces allí vamos a encontrar o vamos a detectar o tener en cuenta estas señales de alerta. Em, También es una señal de alerta de estas dificultades emocionales cuando hay desafían la autoridad de la figura de autoridad dentro del aula, ¿no? No siguen consignas, desafían la autoridad del maestro o de repente hasta de los mismos padres, ¿ya? Entonces ahí vamos a notar una señal de alerta. Otra señal de alerta es cuando, por ejemplo, el niño dice, no, mira, antes él ha cambiado recién. Antes seguía consignas, hacía las tareas, ¿no? En casa sí tenía ciertos problemas, pero como que rogándole o insistiéndolo o amenazándolo, lo hacía. Pero de un tiempo acá dejó de seguir instrucciones, dejó de obedecer, dejó de participar y se negaba y lloraba. Entonces, esto es una clara muestra de que está perdiendo las habilidades que había adquirido, o sea, hay una regresión. Ahora, vamos a ver qué teorías sustentan estos factores, estas características que les he estado comentando y sobre todo para entender la importancia de el poder aprender a regular o a enseñar el desarrollo de estas habilidades socioemocionales dentro del aula, ¿ya? Berna, ¿me ayudas con la siguiente página, por favor? Listo, gracias. Muy bien. La teoría de Erickson, eh, que es la teoría que está enfocada en lo que es el desarrollo socioemocional, Erickson nos habla de el desarrollo de las etapas por edades en lo que es la parte emocional de la persona, ¿ya? Y dice que esto va a ocurrir a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos de existir en este mundo. Entonces, cada una de estas etapas, digamos así, cada uno de estos va a enfrentar un conflicto dentro del desarrollo emocional, psicosocial, ¿ya? Y que el niño o la persona necesita resolver, necesita enfrentar para que se pueda generar el aprendizaje, ¿ya? Es decir, que no las podemos evadir. O sea, es importante que enfrente esta contradicción en cuanto al desarrollo de la etapa, porque vamos a ver que es una contradicción. Por ejemplo, en los primeros 3 a 5 años está la necesidad de iniciativa, pero también está el sentimiento de culpa. Por eso es la contradicción. La etapa se conoce como iniciativa versus culpa. Entonces, el desarrollo de estas etapas va a permitir que la persona vaya construyendo su identidad y consiguiendo desarrollar este bienestar emocional por el cual todos nosotros buscamos, ¿no? Siempre se dice, queremos paz, quiero tranquilidad en mi vida. Ya, empieza desde estas etapas para poder desarrollarlo. Desde aquí se empieza a aprender lo que es el bienestar emocional. Entonces, dentro de los 3 a los 5 años, vamos a notar este comportamiento que está entre el hacer y el sentir culpa, ¿ya? Aquí hay un conflicto central en las personas que lo vamos a notar porque yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Es decir, yo puedo solito, yo solito, déjame a mí, tú no, ¿verdad? Esas son las frases con las cuales vamos a reconocer en la interacción con los niños. Pero aquí, en esta fase, se va a desarrollar la iniciativa y va a dar pie a la autonomía del niño, ¿ya? Eh, hay un claro, hay un claro deseo de explorar del niño. Recuerden que la característica principal del ser humano es la curiosidad y la curiosidad es la motivación para poder aprender. Entonces,
En esta etapa, en estos 3 a 5 años, la iniciativa, el deseo de querer explorar, la creatividad y el desarrollar autonomía va a estar muy marcado. Si en esta etapa se cortan las alas, es decir, yo lo hago porque se me hace más rápido, yo le sirvo, yo le doy la frutita cortada, perdón, yo hago las cosas por el niño, entonces empieza a mandarse el mensaje de el niño no es autosuficiente, culpa. Si derrama, es culpa. Entonces, no es que explore, ¿no? Sino es la culpa que siente al hacerlo mal. Y si sumado a eso, el mensaje es, deja, yo lo hago porque tú no sabes, entonces se empieza a marcar más o se empieza a desarrollar más este factor de culpa en que contrario al de la iniciativa. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo vamos a utilizar esta fase en lo que es la implicancia en el aula? Para poder desarrollar esta etapa o para poder afrontar esta etapa de iniciativa culpa, en el aula nosotros podemos fomentar, por ejemplo, juego, ¿no? Permitir que el niño pueda explorar y sobre todo que explore sin la necesidad de castigos excesivos, ¿no? Decir, lo hiciste mal, ya, no lo vuelves a hacer, o a tu cuarto, o a tus tareas, o ya, déjalo ahí, que otro niño lo haga, ¿no? O que tu hermanito lo haga, o la parte de las comparaciones también. Entonces, aquí es importante dejar que el niño se equivoque, que el niño vaya aprendiendo a solucionar, ¿no? Si el niño se cae, yo no voy y le sobo las piernitas y para que no sienta dolor. Yo espero que el niño sienta el dolor y que después de que se recomponga de su dolor, enseñarle que de repente hay formas en cómo cuidarse, ¿no? Entonces, van a querer explorar las actividades, van a querer jugar, pero si nosotros remarcamos la culpa, va a crecer eso en vez de la sensación de querer hacerlo solo y de desarrollar la autonomía. En la siguiente etapa, que es de 6 a 12 años, está muy marcada lo que es la laboriosidad y la inferioridad. Es decir, en esta etapa los niños ya no solo están buscando el desarrollar la autonomía, sino el entender si es competente, o sea, si en verdad lo que está haciendo lo hace bien, ¿ya? Entonces, soy competente comparado con mi compañero, con mi hermana, o esta frase de yo a tu edad ya lo hacía, ¿no? Entonces, como aquí lo que está marcado es el querer hacer, o sea, la iniciativa, digámoslo así, la laboriosidad la vamos a interpretar como iniciativa, ¿ok? Esto está marcado con esta autoevaluación o con el desarrollo de lo que hago es bueno, ¿no? Con el reconocimiento de los esfuerzos que estoy enfocando en una actividad. ¿Está bien? ¿Lo hice bien en comparado con otros niños? ¿O yo siempre quiero ganar? Yo siempre quiero hacerlo mejor y me frustra que otros lo hagan mejor. Entonces, esto es el conflicto central en esta etapa. Soy competente en comparación de otros compañeros. Entonces, dentro del aula, lo que hay que hacer es reforzar positivamente los logros de los niños, evitar las comparaciones, ¿ok? Evitar el habla con humillación es, no lo hiciste porque no sabes, ¿no? O ya deberías saberlo, ya yo lo expliqué. Eso es un habla con humillación, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo colocar tareas que puedan ser alcanzables por los niños. No les vas a poner ejercicios muy difíciles, vas de menos a más. Entonces, aquí vamos ayudando o vamos reforzando las habilidades de esfuerzo y el sentido del logro. O sea, lo que hago funciona y está bien. Me refuerza la capacidad de que no es en vano lo que estoy haciendo y me motiva a seguir haciéndolo y a mejorar. ¿Ya? Esto es lo que buscamos dentro del, digamos, de enfocarnos en buscar que lo que se hace tiene sentido y que lo que se hace, el esfuerzo que se hace, va buscando que crezca el niño, ¿ya? Aquí hay otro factor que es muy importante tomar en cuenta. Muchas veces validamos o reforzamos
socialmente cosas que son muy pequeñas. En esta etapa es importante que los refuerzos vayan de la mano con lo que se logra. Por ejemplo, ustedes me dirán ahorita, si yo le digo a un niño, ¿no? Estudia y aprueba todos los exámenes y te compro una bicicleta, o sea, por todos los exámenes. ¿Creen ustedes que será un reforzador adecuado para el esfuerzo que se está haciendo? O sea, solamente en los exámenes, no sé, prácticas de esta semana. ¿Será adecuado reforzar de esa manera o estamos sobre reforzando? Algo así como, haz tu trabajo y te doy 1,000 soles por trabajar. O sea, corresponde el pago que estoy haciendo por hacer la actividad. Claro, se sobre refuerza, ¿verdad? Como que no merece, no es que no merezca el reforzar, sino que no compensa el dar ese pago o ese estímulo por el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, sobre refuerzo. Y esto nos va a generar un problema porque el chico o el estudiante ya no se va a conformar con cosas pequeñas, como por ejemplo unas felicitaciones, ¿no? Con los reforzadores sociales. Entonces, o con un hazlo y te ganas, no sé, te ganas 2 puntos para el siguiente examen o si, tu siguiente práctica. O sea, no va a ser suficiente, siempre va a querer más. ¿Ya? ¿O qué gano yo? Te va a decir. Entonces, hay que tener en cuenta que debe existir correspondencia entre el reforzador que aplico con el esfuerzo que se realiza en la tarea. ¿Ya? Capaz podría ser, dice, aumentar las notas en el presente bimestre en todos los cursos. Capaz, capaz se hace así, Jeremy. A ver, ¿qué más? Ah, claro, él va a seguir buscando más. En realidad no está mal que busque más, pero lo que está mal es que los reforzadores que de repente no van a ser ni económicos ni tangibles, no le satisfagan. Sí me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, el que yo te diga buen trabajo, no te satisfaga con que, no me digas buen trabajo, o sea, dame un bono, ¿no? Plata es lo que quiero, no me digas buen trabajo ni esas cosas. A eso me refiero, que tiene que estar en equilibrio lo que ofrezco o cómo recompenso con el trabajo que se hace. ¿Ya está? Muy bien. Luego viene la tercera etapa que se da entre los 12 a 18 años, que es la inferioridad versus confusión de roles. Muy bien. ¿En qué les hace pensar a ustedes esto de inferioridad y confusión de roles? ¿Y qué etapa identifican en el desarrollo de las etapas de crecimiento de las personas? O sea, ¿en qué etapa coincide esta etapa del desarrollo de la identidad versus la confusión de roles? ¿En qué etapa encontramos a los niños? Niñez, pubertad, juventud, infancia, adolescencia. ¿Qué etapas de desarrollo estamos identificando entre los 11 y los 18 años? O 12 en este caso. La adolescencia, ¿verdad? Exacto. Y justo aquí está marcadito este rompimiento de, digamos así, de los lazos de sus cuidadores primarios, ¿no? Ya no solo es mi casa o, o no solo le doy importancia a lo que pasa en mi casa, sino también mi entorno, mi microsistema va a aumentar. Ya no voy a estar solo hogar. Ahorita van a entender esto de los microsistemas que les voy a explicar en las teorías, pero ya no solo es mi casa, mi colegio, sino los grupos con los que comparto, los amigos, las comunidades, o sea, el sistema que va creciendo. Por lo tanto, aquí el conflicto que va a surgir es el quién soy, es esa construcción de esa identidad. ¿Quién soy sin la guía de mi papá, sin la guía de mi mamá? ¿Quién soy yo? ¿Ya?
¿Dónde encajo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Ya, aquí viene ese conflicto en esta etapa. Entonces, aquí es importante validar, ¿no? Eh, desarrollar la identidad personal y social. Es que los muchachos o que los estudiantes se expongan a distintos entornos y actividades para que puedan descubrir qué les gusta, en qué son buenos, ¿no? Justamente para que vayan construyendo o reforzando esa construcción de la identidad de la persona. Entonces, aquí hay que entender este respeto por la diversidad, hay que ofrecer espacios de mucha expresión, de mucha escucha, ¿ya? De mucha escucha y sobre todo esta escucha sin juzgar. Y la escucha activa es importante, ¿no? Eh, hay un, hay un texto de Papalia que explica un poquito más esto del desarrollo de la adolescencia y de la construcción de la identidad. Y es que en esta etapa los chicos no quieren ser, digamos, juzgados, validados o mirados, pero al mismo tiempo sí quieren ser escuchados, validados y juzgados. ¿Ya? Esta es la incoherencia entre el querer y el no querer, pero en realidad es como, digamos así que lo entendemos como, no quiero, pero sí quiero. O sea, no me abraces, pero sí tienes que estar allí cuando yo necesite de ti. No necesito tu cariño, pero en realidad sí lo necesito porque tienes que estar allí para mí. O sea, el adolescente debe entender que tiene una red de apoyo, que hay un seguro detrás de él. Cuando no lo encuentra, cuando no lo siente, es como que no tiene una base segura, ¿ya? Puede ser que esta base o esta red de apoyo no esté en casa, entonces el siguiente microsistema que va a darle esa base es la escuela, ¿ok? A ver qué dicen en sus comentarios, esperen un ratito para leer. Claro, en esta etapa es donde se sienten perdidos, exacto. Hay cosas nuevas, hay un poco hay una, hay una validación, ¿no? Hay un rompimiento, como les digo, de, ya, les voy a hacer esta comparación. Es como que estos niños en la infancia han estado bajo las alitas de la mamá gallina, ¿no? Y ya están polluelos y necesitan salir. Entonces, comen solos, se bañan solos, por ahí como que empiezan a tener gustos distintos a los de la familia, quieren compartir más tiempo con las personas que ellos identifican, son más parecidos así. ¿Okay? Entonces, por eso viene esta necesidad o este conflicto de dónde encajo, quién soy yo, para qué soy bueno. Ajá. Entonces, ahí viene la identidad y la confusión de roles. ¿Estamos? Entonces, es importante en esta etapa entender cuáles son estos comportamientos para no juzgar o etiquetar las conductas de nuestros niños y adolescentes, sino poder brindarles a través de esto dentro de la escuela los espacios para que ellos puedan ir construyendo de manera adecuada estas relaciones consigo mismos y con el entorno. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí preguntas. Muy bien, ¿todo claro? Perfecto, gracias Eli. Jeremy, ¿preguntas? Luz, ¿claro? Ya, perfecto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí vamos a entender un poquito lo que yo les estaba explicando acerca de los microsistemas. ¿Ya? Muy bien. Estas teorías, por ejemplo, la teoría bioecológica, la teoría social del aprendizaje y la teoría del apego, van a permitirnos entender un poco más de lo que de lo que hemos estado hablando hace un ratito, de la teoría socioemocional de Erickson. ¿Ya? Uriel
aporta con su teoría bioecológica acerca de los microsistemas ambientales que van a influir en el desarrollo de la persona, del individuo. Entonces, Blumenfeld propone que el desarrollo humano ocurre dentro de sistemas. El primer sistema a la mano es el microsistema, ¿ya? El microsistema lo conforma la escuela, el hogar, las relaciones directas con compañeros y con padres o con cuidadores primarios, ¿ya? Hermanos, padres, abuelos. Luego viene el mesosistema, ¿ya? El mesosistema, perdón. El mesosistema tiene que ver con las relaciones que se van formando entre los microsistemas, ¿ok? La relación escuela-familia, la relación comunidad, por ejemplo, familia, ¿ya? Hogar, esas relaciones directas, ¿ya? Luego tenemos el exosistema, que son las influencias indirectas. ¿Qué influencia? El trabajo de los padres, ¿ok? Los medios de información, los medios a los que tienen acceso también los muchachos, ¿no? Los estudiantes, los niños, el individuo en sí. Luego tienen el macrosistema, que ya tiene que ver con la cultura, con las leyes, con el sistema de creencias, ¿no? Con la filosofía que desarrollan en ciertas casas, entonces, en ciertos hogares. Entonces, el macrosistema tiene que ver con este sistema de creencias, ¿ya? Los arraigos, la cultura. Y el cronosistema es el paso del tiempo, la formación de valores y el cambio de estos valores en el tiempo, si se van afianzando o si se van perdiendo, ¿ya? Ejemplo, un niño crece en un hogar donde hay mucha tensión familiar y va a una escuela con reglas inconsistentes, por ejemplo. Entonces, su comportamiento va a reflejar desorganización, inseguridad, ¿no? De repente, ansiedad. Entonces, es porque ni en su microsistema no está teniendo esta seguridad, ¿no? No está recibiendo, digámoslo así, ejemplo o no está teniendo modelos adecuados en las que el niño, la niña, o sea, el individuo, aprenda a desarrollar estas habilidades socioemocionales, ¿ok? Digámoslo de esta manera. En casa, las tensiones familiares son muy fuertes y las peleas las resuelven o los conflictos los resuelven a golpes o con insultos verbales, ¿ya? El niño, eso es el modelo que tiene. No es que sea así, sino es el modelo que tiene y es el modelo que replica en sus entornos, en sus sistemas, cuando se encuentra en situaciones conflictivas. Es la forma. Pero si en la escuela se les presenta un modelo adecuado para poder resolver conflictos, allí va a entrar en comparación lo que hacen en casa, lo que hacen en la escuela. Y va a ganar, o digamos así, va a primar lo que mejor llegue a aprender o a entender el individuo, la persona, ¿ya? Esto es lo que nos explica Urie Blumenfeld con su teoría bioecológica. Luego tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura, que es en parte lo que les estaba comentando hace un ratito acerca de los modelos. Bandura habla acerca del aprendizaje vicario, es decir, el aprendizaje por observación. Para ponerlos en contexto un poquito, Bandura era un investigador en la universidad en Estados Unidos y Bandura hace un experimento porque quería comprobar o quería demostrar que, el aprendizaje social, o sea, que el entorno influye en cómo las personas pueden cambiar su comportamiento, ¿ya? Eso era su tesis, esa era la hipótesis. Y él hace un experimento, sobre todo en niños, ¿ya? Y él hace un experimento con los niños con los hijos de los trabajadores de la universidad, tenían una guardería allí, con ellos hace un experimento. ¿En qué consistía el experimento? Dividen a los niños en tres grupos, un grupo de exposición, un grupo de control y otro grupo en el que no hacen nada. Con el primer grupo, que era el de exposición, les presentan a un adulto jugando con un muñeco, pero el juego era bastante agresivo, ¿no?
Ya, era agresivo, ¿no? Pueden buscarlo, es el experimento del muñeco bobo. Entonces, el adulto entra a la sala, los niños miran y el adulto empieza a jugar con este muñeco, le tira sillas, palos, lo patea y el muñeco regresa a su sitio. Pues esos son como esos muñecos que se desestabilizan y luego regresan, ya. Como un saco de box, algo así, pero en el piso, ¿ya? Y los niños observan eso. Sale el adulto de la sala, dejan solos a los niños, dejan solos a los niños y los empiezan a observar cómo interactúan. Y resulta que estos niños que habían sido expuestos a estas conductas agresivas copiaron las conductas y más fuertes todavía. ¿Ok? En comparación al grupo de control en el que entra un adulto, juega con el muñeco, pero su juego no es agresivo, ¿no? Su juego es normal, interactúa con ellos, habla adecuadamente. Entonces, los niños que estaban observando eso al dejarlos solos, juegan adecuadamente con el muñeco bobo. No lo golpean, interactúan con él, pero ninguno de las muestras de su conducta fue agresiva como en el grupo de exposición. Y al tercer grupo no entró ningún adulto, los niños jugaron sin tener sin presentarse conductas agresivas ni tampoco un juego excesivamente cordial, ¿no? Normal. No hubo afectación con este grupo. Entonces, de este experimento ya pasamos. De este experimento se entendió, ¿no? Que el aprendizaje por observación marca mucho el modelo, ¿no? Marca mucho en cómo el individuo, en este caso los niños que fueron expuestos, aprenden acerca de lo que observan, ¿ya? Entonces, los niños aprenden observando las conductas de los demás. A eso le llamamos modelado. ¿Quiénes van a ser los modelos? Los maestros, los padres, los hermanos, ¿ok? Todas las personas que estén en su entorno, permítanme un ratito. Ok, todas las personas que estén en su entorno, ¿ok? Van a influir en la conducta o en el comportamiento de quien observa. ¿Listo? Entonces, la imitación depende del modelo, del prestigio, de la cercanía. También las consecuencias se van a observar de acuerdo al castigo o al reforzador. Es decir, depende mucho de cómo yo refuerce la conducta. Es decir, si hay una conducta que es inapropiada y el castigo o el reforzador que se aplica a esa conducta, depende de eso el que se puedan repetir esta conducta. Es decir, los reforzadores van a influenciar en la presencia o en la ausencia de las conductas, ¿ok? Y aquí también Bandura presenta este concepto de la autoeficacia, que es si yo creo que puedo hacerlo, ¿ok? ¿Ya está? Entonces, la autoeficacia. Me queda 21 de batería. Ya. La autoeficacia, ¿no? Que tanto cree que puedo hacerlo. O sea, yo observo algo y yo puedo hacerlo. Entonces, si yo creo que puedo hacerlo, lo intento. Por eso es que tanto creo que puedo hacerlo. Este es el concepto de autoeficacia que Bandura nos presenta. Entonces, un niño que observa que un compañero, por ejemplo, es elogiado por el maestro, ¿no? Porque ayuda a otros compañeros, porque de repente participa en clase, ¿ok? Entonces, esto observa el niño y dice, yo también puedo hacerlo, yo también quiero recibir elogios, ¿ya? Yo también quiero recibir elogios y comienza a participar, comienza a ayudar a los demás y recibe los elogios. Eso es la autoeficacia, por ejemplo, que yo imito la conducta del otro niño, al que yo vi que lo felicitaron, yo imito su conducta para poder recibir también
ese elogio, ¿ya? Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿qué dice por acá? ¿Alguna persona mayor de edad que tenga mucha sabiduría, inteligencia, madurez, criterio, empatía, confianza, seguridad, paciencia, necesita ser mayor de edad? Bien, ahora vamos a esta teoría que es teoría del apego de Bowlby. John Bowlby desarrolla la teoría del apego. Él habla acerca de 4 tipos de apego, ¿ok? El apego seguro es el que va a ayudar a que el niño, a que la persona pueda generar confianza, regulación emocional, pueda desarrollar autonomía y empatía. ¿Ustedes habrán observado alguna vez a un niño, por ejemplo, que está en un lugar con varios juegos y de repente quiere jugar, pero no lo hace? O sea, quiere levantarse, coger los juguetitos y de repente no lo hace. Y mira a que el adulto, a que una persona mayor o quien esté en el lugar le pueda dar el permiso para jugar, ¿cierto? En cambio, hay otros niños que de repente llegan al entorno, curiosean, anda por allí mirando, cogiendo. De repente sí pide permiso, pero es como que, ¿me prestas? ¿No? Pero otro niño tiene la intención y como que el adulto o el mayorcito lee esa intención y quiere jugar con esto, juega, como que le da el permiso. Ok, eso es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos entender los apegos. El apego seguro habla acerca de esta confianza, de esta autonomía. Entonces, ¿qué es beneficioso para el niño? El explorar, ¿cierto? Pero ¿qué es perjudicial? El exceso de confianza. O sea, el que sea entre a una casa y saque los juegos, eso tampoco se espera, no es moralmente, digámoslo así, socialmente no es correcto. Pero sí que tenga o que se le note esta capacidad de exploración, esta autoeficacia o esta autosuficiencia, ¿no? De querer curiosear, mirar, aprender, preguntar. Entonces, el apego seguro permite que el niño pueda tener o presentar o mostrar esas capacidades sin tener que pedir permiso a un externo. Sin embargo, cuando se desarrolla el apego inseguro, esto genera pues retraimiento, hay inseguridad, ¿no? Hay ansiedad o de repente hay mucha dificultad para poder establecer estas relaciones sanas, ¿ok? Entonces, los niños, por ejemplo, que han desarrollado, que han aprendido este apego inseguro, tienden a aislarse, tienden a ser menos participativos, muy dubitativos, ¿no? Tienen dificultad para poder integrarse a juegos grupales. En cambio, los niños que desarrollan o las personas que desarrollan el apego seguro tienden a ser mucho más autosuficientes, ¿no? Desarrollan mucho más esta capacidad de autoeficacia, es decir, ya, vale, lo intento, ¿no? Yo lo hago. No importa si irá a salir bien, pero lo hago, ¿no? Muestran esa seguridad. Entonces, Volvi nos habla acerca de este desarrollo emocional y que también, la vinculación que se tiene en los primeros años de vida es importante para que se pueda desarrollar un apego adecuado, un apego seguro, ¿ya? Nos va a faltar el tiempo para hablar acerca de la teoría del apego de Bowlby, pero es bien bonita, es súper importante para poder entender cómo es que los niños se pueden relacionar con otras personas. Es decir, la forma en cómo se relacionan, ¿ya? La forma en cómo se relacionan con las personas de su entorno primario, con las personas de su hogar, ya va a influir en cómo pueden relacionarse con las personas fuera de su microsistema. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas? Ah, te refieres al docente. Ok, ok, entendido. Ya está. ¿Qué hice por acá? Todo claro hasta ahora. Dejarlo desenvolverse con seguridad. Se fue la vida. Ya está. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva.
Si escuchan abrir y cerrar puertas, es que estoy en el carro tratando de cargar el teléfono para que no, no quedarme a media clase, ¿ya? Estoy con baja batería. Bien. Vamos a ver, cómo es que orientamos esto que hemos aprendido a algunas dificultades que podamos encontrar en aula. A ver, ya, hay una manito levantada. A ver, sí, claro, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Quieres abrir tu micrófono? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches. Hasta ahora lo que he comprendido del tema es que el docente debe llegar al alumno al 100%, ¿ok? Darle confianza y seguridad y que el alumno se desenvuelva libremente y autónomamente con confianza. Por eso le escribí que el docente tiene que ser muy paciente, muy estratégico y darle confianza al alumno, le repito, no autoconfianza, no autoconfianza, sino confianza quiere decir que confiar en el alumno, dándole seguridad para que él se desenvuelva libremente mediante el temario del docente y experimente dentro del aula, fuera del aula, en su hogar, en su entorno y en su hábitat. Ujú, Yo ok, soy, ya yo, veo. yo soy docente de niños, de jóvenes y adultos. Soy catequista de primera Alfredo, comunión. perdóname que te corte, perdóname, nos queda poquito tiempo. Entiendo a dónde quieres ir. Creo que en la clase anterior nos comentabas haces trabajo, eres profesor de religión, ¿cierto? Sí, Sí, ok, ya entiendo por dónde vas. Voy a cortar la intervención un ratito para poder, explicar esta parte que es importante para que no nos gane el tiempo, ¿sí? Perdón, discúlpame. Gracias. Muy bien. Sí, Alfredo, lo que resumías, lo que hemos hasta ahora revisado acerca de lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional, es que no solamente dentro del aula se va a prestar la oportunidad para poder desarrollar las competencias cognitivas de los estudiantes, sino también hay que prestar atención a este comportamiento, hay que prestar atención a estas experiencias que van a surgir dentro de la interacción para que nosotros podamos utilizarlas de guía. Justamente en estas interacciones en las que los niños de repente van a tener algunos problemas, ¿no? Justo hoy cuando tenía el trabajo con unos niños con los que llevo intervención, llevo terapia, este, una niña le decía a la mamá, ¿no? No me gusta que me compares, mamá, por favor. Yo soy única, no me gusta que me compares. Y lo veía yo como un progreso porque meses atrás, cuando la niña escuchaba o sentía que era comparada con la hermana mayor, lloraba, ¿no? Lloraba, se frustraba y no quería trabajar. Y estábamos viendo evaluación, ¿no? Estábamos evaluando el progreso de la intervención, de las terapias. Entonces le decía a la mamá, es un buen punto el que la niña haya logrado transmitir su necesidad y sobre todo que lo haya hecho de manera tranquila. No fue un reclamo, no fue una queja, simplemente fue puntualizar, mamá, no me gusta que me compares, ¿no? Y la mamá le dice, no era un mensaje, no era un comentario en el que yo quería compararte, solamente estaba puntualizando que de repente tu hermana había logrado esto y decía, ya, de repente la niña lo entendió de esa manera, ¿no? Pero era válido y era válida la postura de la madre también. Entonces,
Eso muestra que el atender estas dificultades, o sea, el prestar atención a estas situaciones en las que los niños puedan pelearse con otros por cosas pequeñas, o sea, y sobre todo, cómo se trabaja y cómo se atiende este problema dentro del aula, va a ser la gran diferencia. ¿Ok? Entonces, el ayudarle o hacerle entender a nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que podemos poner límites firmes, ¿no? Que de repente el utilizar el lenguaje para poder expresar eso que estamos sintiendo, ¿no? El poder hacer la identificación de qué estoy sintiendo, esto que escucho, veo, que hago, cómo me hace sentir a mí. Es importante para que ellos puedan ir mejorando, tengan un mejor rendimiento académico incluso, porque no lo van a tomar o no van a estar a flor de piel las emociones o sensaciones, sino que van a saber reconocer y dar un nombre a eso que están sintiendo. Por eso es importante el poder atender dentro de las clases, dentro de la interacción con los niños, el poder atender estas situaciones, ¿ya? Algo que decías, Alfredo, el docente tiene que estar al 100. Es lo ideal, pero no es así porque todas las personas, todos nosotros estamos siempre en construcción, es decir, que siempre estamos mejorando, estamos aprendiendo. Lo importante y lo necesario es que yo pueda darme cuenta de qué requiero hacer o qué tipo de modelo voy a hacer para quienes están delante o aprendiendo de mí. Ya, esto es lo importante. No solo si estoy al 100, si soy bueno, si soy excelente maestro. O sea, lo que se trata en este aspecto es de entender qué puedo enseñar a los estudiantes a través de mí como ser humano, no del conocimiento, sino cómo presto atención a estos detalles o estas situaciones que van a ayudarme a utilizarlo de trampolín para poder enseñar y para poder desarrollar la capacidad emocional. ¿Ya? Entonces, es importante, por ejemplo, si yo tengo un niño, por ejemplo, en el aula que es hiperactivo, ¿no? De repente se levanta de un lugar a otro, le cuesta seguir las normas en clase, este, como que por allí en casa ya están ayudándonos a estructurar rutinas, ¿no? Que las relaciones son cálidas, es decir, se le entiende que es que el comportamiento que tiene es por algo marcado dentro de su desarrollo, pero se brindan las pautas para que este niño pueda encaminarse. Entonces, en vez de molestarme, por ejemplo, que el niño yo le digo, ok, nos toca hacer las tareas y el niño no quiero, no, no quiero hacer eso. Yo le doy espacio para que pueda calmar, está manifestando su negativa, no de la manera adecuada, pero le doy los espacios y luego empiezo a explicarle de cuándo es necesario, de repente pauto cuántas hojas tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y le doy la estructura, la rutina clara. Entonces, eso es enseñarle inteligencia emocional. En vez de tomarlo como personal y verlo como problema de que esta actitud del niño va a impedir que yo desarrolle mi trabajo, yo estoy tomando como oportunidad para poder enseñarle a contener esto que está sintiendo. ¿Ok? Entonces, de repente en el aula tenemos un niño autista, ¿no? Y el niño es muy sensible a los ruidos. Y de repente por ahí un compañero se levantó y arrastró la silla. Y el niño entra en crisis. Y los demás comienzan a decirle, ya cálmate, tranquilízate, solo un ruidito. ¿No? Por ejemplo, en este aspecto, el enseñarle empatía a los demás compañeros nos va a ayudar a que de repente sean más cuidadosos al momento de los ruidos o a que se puedan estructurar o que se puedan desarrollar actividades de contención cuando su compañero entre en crisis, ¿no? ¿Y qué enseñamos? Empatía. ¿Desde qué microsistema trabajamos? Desde escuela, familia. ¿No? Entonces, con esto reducimos la aparición de las conductas desadaptativas y fomentamos empatía y fomentamos comunicación. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que los demás compañeros entiendan que no todos somos iguales y a respetar justamente estas diferencias. ¿Ya? Entonces, hasta aquí
vamos bien, vamos comprendiendo, si me estoy dejando entender el propósito de exponerles acerca de estas bases teóricas y cómo lo vamos a ir relacionando con nuestro trabajo dentro de aula. ¿Ok? Miren, dentro de la currícula no se marca más que en las clases de repente o en los espacios de tutoría, es donde se puede trabajar de primaria y secundaria, ¿ya? Porque de inicial no hay tutoría. Donde se puede trabajar actividades que estén relacionadas al desarrollo de la inteligencia emocional, pero no siempre. ¿Ok? No siempre. Justo estos espacios se utilizan para ensayar para una actividad en la escuela, de repente avanzan los chicos a ponerse al día en cosas distintas a lo que realmente podríamos sacarle provecho a esta hora. Y no se hace por desconocimiento, porque si realmente entendiéramos cuál es la importancia de desarrollar la inteligencia emocional, porque permite que las relaciones sean más sanas, permite que la vinculación tenga menor probabilidad de conflictos dentro del aula, ¿no? Genera independencia y autonomía, refuerza el concepto propio. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos desarrollando estas habilidades y sobre todo permite que se desarrolle un rendimiento académico adecuado. No es porque, yo quiero que todos los chicos tengan, yo quiero ser la buenita, quiero que todos los chicos entiendan que debemos desarrollar nuestra inteligencia emocional, pero parte de nosotros como modelos. Yo, ¿cómo manejo situaciones conflictivas? Yo, qué ejemplo les doy? ¿Cómo les enseño a resolver situaciones? Los chicos acuden a mí cuando hay algún problema entre ellos, me pueden contar con tranquilidad los problemas o yo les voy a decir, ya otra vez metidos en problemas ustedes, siempre se andan peleando. Entonces, eso es parte del educar con inteligencia emocional. Ya es yo que tengo, que puedo dar, pero yo no lo tengo, no puedo dar. Entonces construyo lo que quiero enseñar y orientándonos a lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Listo? Muy bien. En las siguientes presentaciones, en las siguientes láminas, van ustedes a encontrar actividades, nos ganó el tiempo. Por favor, Berna, ¿me apoyas muy bien. Esto es un poquito de lo que ya les estábamos conversando hace un ratito, ¿no? Lo que les estaba explicando. Cómo interactuamos, cómo trabajo con niños que son de repente hiperactivos en el aula, ¿no? En vez de molestarme, enojarme, porque de repente tienen conductas que van a interrumpir mi trabajo, yo me tomo el tiempo de entender qué es lo que ocurre, entender de qué se trata la condición del niño y, y desarrollar actividades de contención. ¿Ya? En la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Por qué es importante trabajarlo desde la infancia? Mejora la confianza de los niños en sí mismos. Hay menor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. ¿Ok? Mejora la capacidad de comunicarse efectivamente. Las relaciones van a ser más sanas entre los estudiantes. Lo otro es que hay mayor probabilidad de que la persona se sienta feliz. ¿Ok? Se sienta feliz, se sienta tranquila, sienta seguridad en el ambiente en el que está creciendo. Y las relaciones pues sean más positivas, sean más fuertes. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio de trabajarlo desde la infancia. No es que no se aprenda desde pequeñito, se puede desarrollar y sí se puede aprender desde temprana edad. Recuerden, el adulto es quien le orienta, le ayuda al niño, al infante, a poder desarrollar esta inteligencia emocional. No solo se trata de que vaya desarrollando las capacidades físicas y cognitivas, sino también de que vaya aprendiendo y que vaya desarrollando estas habilidades blandas, estas habilidades emocionales. ¿Listo? Muy bien, siguiente diapositiva. Sí, por favor, siguiente diapositiva.
Ujú, muy bien. Sigue, por favor. En esta parte, ustedes van a encontrar algunas actividades, algunos juegos, actividades que pueden utilizar para poder desarrollar, por ejemplo, autoconciencia, luego van a ver empatía, regulación emocional, ¿no? El trabajo en equipo. Entonces, ¿qué hago yo para poder enseñar autoconciencia? Lo primero es la identificación de las emociones. Puedo utilizar en niños más pequeñitos el semáforo de emociones, trabajo con las básicas, ¿ya? Para poder identificar cómo estoy sintiendo yo. El rojo es muy alto, es como el semáforo, ¿no? Es peligro. El amarillo es neutro, pero el verde es como que es algo que me agrada, es algo placentero. El amarillo es neutro, tolerable, y el rojo es cuando yo ya no puedo tolerar lo que estoy sintiendo. Entonces, empiezo con la identificación de estas emociones. En niños pequeñitos, si ya son más grandes, por ejemplo, nivel de primaria, puedo trabajar la mímica de emociones que tiene que ver con la exposición a través de mi cuerpo, la representación a través de mi cuerpo de eso que estoy sintiendo. Ya no es que me enfoco en si es tolerable, si es manejable o si es riesgoso, sino tiene que ver con cómo yo reconozco esas emociones en mi cuerpo y las logro expresar. Con los adolescentes, por ejemplo, ya no puedo hacer las dos dinámicas al inicio, pero puedo trabajar lo que es el diario de emociones, que los estudiantes puedan hacer el lettering, o sea, el escribir, que incluso es una de las actividades que se recomienda en el mindfulness, la escritura libre o la escritura creativa, para que ellos puedan hablar acerca de cómo se sintieron en el día. Esto permite el reconocimiento de las propias emociones, muy bien, que el reconocimiento de la interacción que produce esa emoción en las otras personas o en el entorno. Entonces, el diario de emociones es una de las actividades que se recomienda desde primaria a secundaria para que se pueda trabajar la identificación emocional, ¿ok? La autoidentificación emocional. ¿Listo? En niños, el contarles cuentos, hay unos cuentos que me gustan, por ejemplo, el de Don Iracundo, este, mm, los otros cuentos, por ejemplo, El monstruo de los colores, ¿no? Que ayudan a que los niños vayan identificando emociones y que vayan descubriendo cómo se sienten. No solamente es que sepan decir, carita triste es tristeza, carita feliz es alegría, sino cómo se siente y cómo la relaciono a momentos en tu día a día de cuándo y cómo sentiste esa emoción. ¿Ya? Que aprendan a ponerle nombre a ese que me siento. Me siento mal, tengo miedo, me asusta tal cosa. Entonces, que vayan reconociendo qué es lo que están sintiendo. Desde allí empieza el desarrollo y la enseñanza de lo que es la inteligencia emocional. Muy bien, gracias por estos 6 minutos adicionales. Sirve para que nosotros podamos ir practicando, pongan en marcha estos ejercicios con ustedes mismos. Ayuda mucho que evaluemos, como les dije, somos seres humanos en construcción. No tenemos todo hecho ni somos perfectos. Siempre debemos mejorar. Y lo importante es el afrontar estas situaciones que no son un problema o que son problemáticas y que pensemos en alternativas de solución. Bien, listo. A ver, comentarios por aquí. Voy leyendo. Mensajes, mensajes, mensajes. Ya. ¿Qué fuentes nos recomiendas revisar para desarrollar la inteligencia emocional? Perfecto, Ruth. Yo les reviso en mi biblioteca y reviso material para poder recomendarles. Ya por ahí tengo un par de libritos para desarrollar inteligencia emocional a partir de la niñez y creo que encontré uno sobre mindfulness que también tengo. Mindfulness en la niñez y en adultez. Ya, yo les comparto ese material. A ver. ¿Qué fuentes? Y otra vez la misma pregunta. Sí, yo sé, nos serviría mucho. Me parece que en la última clase vamos a trabajar lo que es conflictos y manejo de aula. Hay un poquito que vamos a conversar acerca de estrategias de afrontamiento de conflictos y les voy a enseñar
por ahí unas 2 técnicas para poder resolver situaciones problemáticas, ¿ok? Eso nos va a beneficiar para que también nosotros vayamos desarrollando la inteligencia emocional o la inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por quedarse hasta el final de la clase. Gracias, por estar aquí en IT compartiendo con nosotros y no se vayan, por favor, para poder, participar en la actividad que nos comentó Berna al inicio de la clase. ¿Listo? A ustedes, gracias. Muchas gracias,